Haremos un video. El Churí de Sergio González y Churí González. La introducción marca registrada. todo, completo, Sí. el arreglo todo impresionante. Pero Ese eso- es nuestro pedido y por lo tanto usted va a cumplir porque nosotros estamos entre dos y usted está solo. Ya. Ay, pero está Rosana también que puede No, desempatar. no, Rosana no va a desempatar porque yo le debo 2 meses de sueldo. Ya, Dale, no, maestro, vamos a hacer eso. Me siento lejos de ti, Mi bella noche asunción, arrullar en mi canción, aunque distante esté, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, y así tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Noches del Paraguay, quisiera que estés aquí con él. Mira, Pachi. Brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de tu cielo guaraní. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Estuvo bien mi primera voz, ¿verdad? Esto podemos decir, señoras, señores, que me tomaron de sorpresa con el pedido unánime que me hicieron Sí, Panchi sí. y con Cancio. Y Rosana. Y Y Rosana. Pero Oye, su Rosana- madre, porque Rosana si no, se no sumó, hablamos Rosana, ahí. Rosana, ya por primera vez, ¿dónde va? No, y se sumó porque todavía no le pagué por los 2 meses de sueldo. Va, que ya prepara y nada. Nada, no se preparó nada. Acá estamos haciendo una peña Eh. fenomenal. Pero Realmente no se preparó. Estamos compartiendo con la gente, con la audiencia, un poco así informalmente, informalmente. pero formal a la hora de ejecutar. Tratando de ser formal. Yo quiero. Pues, chicos de Catuya, ella por mí la ha pedido. No. Ven, maestro. pues. No. no. ¿Eh? No. Haga- O sea, el lechero usted pidió. Sí, señor. Bueno, bueno, Hoy, si ya complacemos a PM, pues Sí, siempre así, haré. sí, así es. Ay, Señoras, señores, vamos a escuchar 2 estilos. Cancio y Panchi en el tren lechero. Ay, joder. Va, Eva. Voy a comenzar yo. Pero Rubio la pendeja no, de yo, trabajo. vamos a hacer eso. Eh, ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros con Rosana el tren, o sea, la locomotora de antes. ya por- Y después va a entrar Panchi en La el parte tren bala. Tren bala. Tren bala. va a Ah, ser. entonces ya hasta China directamente. Sí, señor. No, Una no. vuelta lo vamos a hacer. ¿Verdad?
¿Qué nota era? Ah, ya está. Palabra. Tengo música funcional. Estos son Ñembojaray, Qué bárbaro. inventos ni que eso Ñembojaray la música. Pero Pachi es un requintista fenomenal. Son ustedes sensacionales. Cancio, Panchi, qué gusto. Yo no tengo palabras para agradecerles la presencia. Rosana, y vamos a pedir al gran público dejarles las intenciones, el pensamiento y este momento que hemos vivido 2 horas con ustedes. Realmente pasó muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, realmente fantástico. Yo en primer lugar siempre quiero agradecerle a Dios por la oportunidad, por estar con la música, por estar con un gran maestro que sos vos, un espejo de todos nosotros. Estar con Panchi, para mí el mejor tocador requinte que tenemos. Estás a nivel de Nino Palacio, de Maelo Gómez. Y para mí fue realmente un gran premio, una gran alegría estar en tu programa, mi querido maestro.
y admirado por Rigoberto Arevalo. Muy honrado, Cancio. Gracias por tu palabra. Panchi. Bueno, realmente el privilegio y la honra realmente es mía, porque estar en medio de mis dos maestros, esa bendición que me dio Dios, realmente le doy gracias a Él por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes, de gente que tanto aprecio, admiro y con quien yo me formé, escuchándole desde chiquito prácticamente, pirateando todos sus cassettes y sus discos. Y que Dios nos da la linda y maravillosa oportunidad de estar juntos. Realmente ¿Verdad? Es una gran bendición. Y bueno, a la gente, compartir con ustedes este privilegio, este gusto que tengo de mi parte al menos, realmente muy contento, muy emocionado. Gracias por la invitación, mi querido maestro. Eres sensacional. Y amigo mío, para cualquier otro momento, me acuerdo y haga tomareano. ya engató este hijo. Gracias, hermano, gracias. Vos que viniste de Villarrica, viniste a ponerte nervioso por la ruta, por el tráfico intenso. Muchas gracias, querido amigo. Valió la pena, por favor, maestro. Rosanita. Bueno, la verdad que muy agradecida. Realmente para mí es un privilegio estar con grandes maestros del requinto, de que me toca la oportunidad de acompañar y compartir. Y bueno, seguir todo lo que están dejando como legado para los jóvenes, ¿verdad? Muchas gracias. De todo corazón, señoras y señores, doy gracias a Dios por este otro programa que culmina en este momento de forma maravillosa con estos grandes artistas nacionales, orgullo del Paraguay. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta el próximo lunes.